y también vamos a hablar sobre la flora microbiana normal y patógena. Vale recalcar que cuando nosotros hablamos de célula eucariota, o mejor dicho, hablamos de células, debemos tener bien claro que hay dos tipos de células, ¿no? La célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota, el ejemplo clásico de la célula procariota es una bacteria, ¿verdad? Y que la diferencia principal entre una célula eucariota y una procariota es que la eucariota tiene un núcleo verdadero. Cuando hablamos de un núcleo verdadero, quiere decir que tiene una membrana nuclear, tiene un nucleoplasma y tiene un nucleolo. Y ya sabemos que ahí en el núcleo es donde se encuentra la información genética, ¿verdad? En cambio, la célula procariota no tiene un núcleo verdadero, sino que tiene disperso en el citoplasma esa información genética. Y esa área se la conoce como procariota. Nucleolo. ¿Cómo? Nucleolo. 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 ¿Cómo? Nucleolo. Eso sí. El nucleolo es como el núcleo del núcleo, ¿no? Ajá. Eso le decía yo que este año, 2023, inició con un estudio presentado por unos mexicanos y unos tipos de Medio Oriente, en la cual habían encontrado un microorganismo procarionte y al llevarlo al microscopio habían encontrado un nucleolo. Lo que se supone que si que hay un nucleolo, en algún momento tuvo núcleo, ¿no? Entonces, si eso está en estudio actualmente, si eso se llegase a comprobar, bueno, se vendría abajo toda la teoría de la célula, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice la ciencia en los próximos meses o años. El área se la conoce como nucleoide. Nucleolo es como decirle, el núcleo del núcleo, ¿no? ¿Ya? Y bueno, con respecto a la célula eucariota, bueno, de todos los microorganismos, hablando de un parásito, un hongo, esos son microorganismos formados por células eucariotas, ¿verdad? Algunas pueden ser unicelulares, como por ejemplo una ameba, ¿verdad? Y otros que pueden ser ya de muchas células, como por ejemplo un hongo, como por ejemplo un parásito, otro tipo de parásito, ¿no? El líquido. Y recuerden que el virus no es considerado un microorganismo porque no está formado de células. Cuando nosotros hablamos de microorganismo, nos referimos a que su estructura está formado por células, ¿no? En cambio, el virus se lo considera una partícula, porque está formado de material genético, específicamente ADN. Bueno, entonces, dicha... El virus son partículas que están formadas por ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico, o ARN, que quiere decir ácido ribonucleico, y justamente que tiene proteínas, ¿no?
naturales. Bueno, con respecto a la célula, yo creo que todos tienen bien claro que nosotros somos seres multicelulares, ¿no? Estamos formados por muchas células y que la unión de células que forman Tejido. tejidos y que la unión de tejidos que forman Órganos. y que la unión de órganos que forman Sistemas. sistemas y aparatos, ¿no? Nosotros somos un conglomerado de células, ¿verdad? Por ejemplo, el hígado, que es una estructura anatómica grande, está formado de células que son los hepatocitos, ¿no? El sistema nervioso está formado por un conglomerado de células que se le conoce como el nombre de neuronas. El riñón está formado de diferentes células, de muchas células, que se las conoce como nefrona, y así sucesivamente, ¿no? El hueso está formado por células conquiocitos, ¿verdad? Entre otras, porque es el grado de madurez de esas células. Entonces, dicha esa introducción, ya sabemos eso. Repito, hemos dicho los microorganismos que son células eucariotas y los que son procariotas, y el virus que sale de ese concepto, ¿verdad? Entonces, la célula, al decir que somos un conglomerado de células, ¿verdad? Podemos concluir que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo y que posee una organización molecular la cual va a permitir desempeñar funciones importantes y vitales como es crecer, como es reproducirse, como es adaptarse al medio ambiente. Y vale recalcar que, como ya mencioné, las células se clasifican en células procariotas y células eucariotas. Nuestras células son las eucariotas. Nosotros somos seres formados por células eucariotas. Ahora que las células eucariotas pueden ser células animales y vegetales que tienen estructuras diferentes. Por ejemplo, las células vegetales tienen cápsulas. Ninguna de nuestras células tiene cápsulas. Nuestras células solamente tienen membrana, pero que es una membrana especializada porque es semipermeable selectiva. ¿Ya? Bueno, entonces, comparando las células procariotas con las células eucariotas son células mucho más complejas, mucho más especializadas, mucho más grandes en relación a las procariotas. Habíamos dicho que existen como seres unicelulares y habíamos dado como ejemplo a la ameba y obviamente a organismos multicelulares que están formados por millones de células, que es el caso de los seres vivos como nosotros, ¿no? Constituye la unidad básica estructural de los reinos protistas, vegetal, hongo y animal. Cuando yo estudiaba hace poquito en la Universidad Católica, que estudiaba medicina, había un congreso cognitivo en la cual demostraba un estudio de aprendizaje, y dentro de ese estudio de aprendizaje había un estudio que habían realizado en seres unicelulares. En este caso habían utilizado a la ameba, a la estamoeba, y demostraban que ese ser unicelular aprendía. ¿Ya? Imagínense, un ser unicelular en el cual no hay sistemas ni aparatos propios, solamente es una célula. Sin embargo, la ameba aprendía una secuencia. Imagínense lo maravilloso que puede ser una célula. Entonces, un millón de veces maravilloso lo que puede ser un organismo multicelular, ¿no? Podemos nombrar muchas células las cuales hacen procesos
increíbles, como por ejemplo, hay unas células en el sistema nervioso, en el sistema visual, que se llaman fotorreceptores. Y esta célula, que es una neurona, tiene la capacidad de transformar un estímulo luminoso en un impulso eléctrico, ¿no? Por medio del químico que tiene el fotorreceptor, y pareciera que hiciera magia, ¿no? Pero de eso y más son capaces nuestras células, ¿no? Son células muy especializadas. Bueno, dentro de las estructuras celulares eucarióticos, ¿verdad? Podemos mencionar a la pared. Vale recalcar que las células animales que nos conforman, como ya lo mencioné, solamente tienen la membrana celular, no tienen ni pared ni peor cápsula, ¿no? Pero recuerden que las células eucariotas no solamente conforman al reino animal, sino que también al vegetal y al reino fúngico de los hongos. Entonces, la pared celular se encuentra presente en muchos organismos eucarióticos, como los hongos, ¿verdad? En este caso las bacterias, pero recalcando que las bacterias son procariotas, ¿verdad? Yo no lo pusiera ahí, porque estoy hablando de células eucariotas, no voy a nombrar las bacterias, pero bueno, las diapositivas no las hago yo. Acá el INTV se maneja de que todos los estudiantes deben recibir exactamente lo mismo. Entonces hay un autor que arma un PEA, arma una diapositiva, y eso debemos ajustarnos todos, ¿no? Por si acaso. Bueno, entonces la pared celular sí tienen células eucarióticas que la poseen, ¿verdad? Pero en cambio en el mundo de las células procarióticas, todas, absolutamente todas las células procariotas tienen pared celular. En cambio, las células eucariotas no todas tienen un pared celular. Dígame. Te digo que, por ejemplo, los hongos no forman parte de ese grupo. Entonces, al momento de llegarnos a evaluar, si nos llega a tocar alguna pregunta similar, ¿nos referimos a lo que usted nos imparte como profesor o nos referimos al estudio con el grupo? A ver, primero, ¿en qué momento yo dije que los hongos no pertenecen? Ah, perdón, las bacterias, yo estaba leyendo. Las bacterias no pertenecen. Yo le voy a tomar lo que yo le digo, ¿no? O sea, ahí no está diciendo que las bacterias pertenecen a las células eucarióticas, ¿no? Al reino protista, no. Pero les doy mi opinión, mi concepto. Yo no pondría ahí a las bacterias porque puede prestarse para confusiones para los estudiantes, ¿no? Pero por eso lo aclaro. Si yo hubiese hecho las diapositivas, yo no pusiera ahí bacterias porque puede prestarse para confusiones. Por eso lo aclaro y digo, ¿no? La pared celular está presente en algunas células eucariotas, ¿verdad? Está como el hongo, está en las bacterias, pero las bacterias no son células eucariotas, son procariotas. Y también aclaro que las bacterias que son células procariotas, todas tienen pared celular, todas. En las células eucariotas, no todas tienen pared, solamente un grupo. Mis células, sus células son eucariotas, pero no tienen pared celular. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, ¿no? Está ausente en la mayoría de los protozoarios. Es decir, que en este caso una ameba no tiene pared celular. ¿Ya? En cambio, la membrana citoplasmática, la membrana citoplasmática, esta sí, incluso su composición, su característica, su mecanismo, su función son similares entre las células eucariotas y las células procariotas. Son bastante similares, por no decir
son iguales, ¿verdad? Porque las membranas citoplasmáticas tienen un mecanismo de selectivo, tiene una semipermeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir? La membrana citoplasmática evita que el medio intracelular esté con el medio extracelular, ¿verdad? Pero no puede ser completamente impermeable. ¿Por qué? Porque las células también tienen materiales de desecho que deben ser expulsados, ¿verdad? Como también la célula, a pesar de que la célula produce proteínas, enzimas, también necesita otro tipo de nutrientes o proteínas que no las fabrica ella. Entonces tiene que entrar también algunos electrolitos, proteínas, enzimas. Entonces eso lo hace por un mecanismo de semipermeabilidad selectiva. Es decir, que entra o sale lo que necesariamente tiene que entrar o salir. Porque si no fuera selectiva, entrara cualquier cantidad de electrolitos y la bacteria la célula se va a hematizar y va a explotar, va a morir, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, la membrana citoplasmática, esta sí, repito, es igual en todas las células, recubre el citoplasma y lógicamente a todo el contenido que está suspendido en el citoplasma. ¿Cuál es la función? Como ya lo mencioné, va a regular el paso del material hacia el interior o viceversa, hacia el exterior de la célula, por un mecanismo de permeabilidad selectiva o semipermeabilidad, porque no es completamente permeable. Aquí la palabra correcta sería semipermeabilidad, porque si yo digo permeabilidad estoy hablando de que toda es permeable, pero no toda es permeable, ¿no? Es semipermeabilidad selectiva. Y lógicamente que la membrana también participa en la síntesis o en la formación de la pared celular, lógicamente en los microorganismos que poseen pared celular, ¿no? Usted dijo que, si no me recuerdo, el citoplasma evitaba que el medio intracelular esté con él. En el extracelular. Ahí tengo su marcador. Esto es una célula, ¿verdad? Entonces, lo que está dentro es el intracelular, ¿no? Y lo que está afuera es el extracelular. Eso no se puede mezclar. Por eso es que adentro hay una carga, ¿verdad? Y afuera hay otra carga. Y que esta membrana también tiene una carga. Entonces, ustedes saben que si no existe esa carga, todo lo que está acá pudiera entrar. Acuérdense que en el extracelular va a haber sodio, va a haber potasio, va a haber calcio y obviamente que también va a haber agua, ¿no? Entonces, si acá no hubiera un proceso de permeabilidad o semipermeabilidad selectiva, todo entrara y viceversa. Acá también hay electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, pero hay un equilibrio. Es más, ahí está una bomba, la bomba sodio-potasio, que saca sodio, entra potasio para mantener estable las cargas, ¿no? Las cargas, y que se mantenga la estabilidad de la membrana. Entonces esta membrana va a permitir obviamente la salida de lo que tenga que salir y va a permitir la entrada de algún nutriente, algún electrolito, alguna proteína, alguna enzima que tenga que entrar, ¿ya? Entonces la membrana aísla o separa el extracelular del intracelular. Y aquí en el intracelular yo tengo al núcleo, tengo las organelas, el citoplasma y todas las organelas que ustedes deben recordar: mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, liso, ribosoma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Otra de las estructuras de una célula, en este caso el flagelo, también recalco que el flagelo es bastante característico de una célula procariota.
¿verdad? Pero también podemos encontrar flagelos en una célula eucariota. En este caso, por ejemplo, en un protozoario tiene flagelos, ¿verdad? Pero en la célula que nosotros estamos conformados, ahí no vamos a encontrar flagelos, ¿ya? Porque la variedad de la célula eucariota es mucha, son muchas las variedades, porque hay células vegetales, está el reino fungi, ¿verdad? En cambio, en las células procariotas es más limitada la variedad, ¿ya? ¿Sí o qué? Claro. Fatal, ¿cuántos murieron? ¿De verdad? ¿Tomó foto? ¿Tomó foto? No. Debe ¿Qué ser, pregunta entonces. tenés? Pero nosotros sí hubiésemos querido ver, pues. Bueno, entonces los flagelos, que son unas prolongaciones alargadas que pueden estar en el extremo de la célula, pero no necesariamente en el extremo, porque, no sé, la verdad, les soy muy sincero, este nuevo material no lo he alcanzado a revisar todo, pero en el material anterior ahí sí hablamos de una clasificación que tienen las bacterias en base al flagelo, ¿ya? Entonces, igual por eso me adelanto, ¿no? El flagelo puede salir de un extremo, ¿verdad? Y puede ser un flagelo, dos flagelos, tres flagelos. Y también el flagelo puede salir de los dos extremos. O también hay, en este caso, bacterias o células procariotas que tienen flagelos en toda la superficie celular, ¿no? Y hay una clasificación en la cual se la conoce como erítricas, lofótricas, pero eso no me voy a adelantar, a eso lo voy a exponer cuando hablemos de bacterias específicamente, ¿no? Hay una clasificación dependiendo de el número de flagelos y dependiendo de la ubicación de los flagelos, ¿no? Bueno, entonces la mayoría de los organismos eucarióticos flagelados tienen un flagelo, pero pudiera presentar, como ya mencioné, dos o más, y son más frecuentes entre los protozoarios. Ahora, para que se vayan ubicando, ¿qué son los protozoarios? Son parásitos microscópicos, ¿verdad? Ejemplo clásico, una entamoeba, o como la conocen ustedes, ameba, la famosísima ameba histolítica, por ejemplo. Ameba, entamoeba, protozoarios. Bueno, otra de las estructuras de las células son los cilios, que tienen una composición igual a la de los flagelos, ¿verdad? Vale recalcar que el flagelo, no se lo mencioné, la función principal es la locomoción, es decir, que se puede mantener en el látigo y los
desplazarse, ¿verdad? Los simios tienen una estructura similar, hablando de su composición química, al flagelo, pero lógicamente que no sirve tanto para la locomoción, sino sirve para adherirse por ejemplo, a las células que va infectando. Esa es una de las funciones. También contribuye, no como acción principal, a desplazarse en nivel confundido de partículas, considerando que el flagelo es el que tiene esa función principal, ¿no? Lo que es la locomoción. También generar pequeñas cantidades de movimientos cerca de la membrana plasmática para atraer de esta manera los alimentos. Se encuentran fundamentalmente protozoos, igual amebas, por ejemplo, que pueden llegar a 10.000 o más hilos distribuidos en toda la superficie celular, ¿verdad? Los pseudópodos son proyecciones del citoplasma, como pueden ver aquí en la imagen, ¿verdad? Esta es una célula, este es el núcleo, son estos los pseudópodos, también características de organismos unicelulares, como son las amebas, ¿verdad? Repito, son prolongaciones del citoplasma o proyecciones que están asociadas a los movimientos ameboides, ¿no? Entonces, estos pseudópodos, ¿qué hacen? Hacen que ayudan a desplazarse a la ameba, y cuando hablamos de un desplazamiento ameboide, quiere decir que la ameba se mueve así, ¿no? Entonces, eso lo que ayuda son los pseudópodos. ¿Ya? Para eso son, o esa es la función, en este caso, de los pseudópodos, ¿verdad? El núcleo. Como ya mencioné, el núcleo es la estructura que diferencia hasta ahora a la célula eucariota de la célula procariota. ¿Ya? Por algo, por naturaleza son tóxicas. Estamos hablando de la célula. Por naturaleza. Por el núcleo plasma, por el nucleolo y los cromosomas, que en este caso son de la información genética, ¿no? Entonces, un núcleo es como una célula, porque la célula tiene la membrana citoplasmática, el citoplasma y el núcleo. Entonces, el núcleo es como una célula más pequeña porque tiene el nucleoplasma, que es como el citoplasma, la membrana nuclear, que es como la membrana citoplasmática, y el nucleolo, que en este caso es como el núcleo de la célula, ¿no? Vale recalcar que ahí se encuentra, repito, los cromosomas variados, es decir, ahí está toda la información de dónde venimos, ¿no? Por eso es que a ustedes pueden sacar un cabello y de ese cabello sacar su información, porque lógicamente que el cabello está formado también por células, ¿no? Entonces de ahí puedes extraer la información cromosómica, lógico. Cuando yo hablo de información cromosómica nos estamos refiriendo a los ácidos desoxirribonucleicos, ¿verdad?, del ADN, y de ahí determinar de quién es hijo o mujer. Entonces, repito, ahí está la mayor parte del material genético celular en forma de múltiples moléculas lineales de ADN. Repito que es ácido desoxirribonucleico. Estos son conocidos como la cromatina, y durante la división celular esta aparece en la forma bien definida que se conoce como cromosoma. Ahí están todos los huevos de cromosoma. Es el ciclo de la célula normal, en la cual se la conoce como célula diploide, porque ahí está la información de papá y está la información de mamá, está el huevo completo de cromosomas. ¿Cuáles son las únicas células haploides? Los gametos, ¿verdad?
es decir, el espermatozoide, el óvulo, ahí va solamente un juego de cromosomas, ¿verdad? Un juego de cromosomas que cuando se une con el otro gameto femenino, que es el óvulo, en la fecundación ahí se forma el huevo cigoto y ahí se fusionan los dos núcleos para ahora sí pasar a formar a una célula diploide, ¿ya? Entonces ahí están todos los huevos de cromosomas. Ahora hablando de estructuras citoplasmáticas, ¿verdad? Hablando de las estructuras citoplasmáticas, es decir, lo que está en el interior o en el intracelular, ya sabemos que el citoplasma, repito, es una sustancia viscosa que está dentro o en el intracelular, y aquí se caracteriza por la presencia de un retículo endoplásmico, que el retículo endoplásmico es una gran fábrica de proteínas, tiene en algunos casos vacuolas, plástides y está un citoesqueleto, ¿no? Ahora, con respecto a las vacuolas, depende del tipo de célula que sea, porque por ejemplo una célula vegetal tiene unas vacuolas importantes en relación a nuestras células, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, el retículo endoplásmico, como ya mencioné, sintetiza proteínas, lípidos y hormonas. O sea, el retículo endoplásmico son grandes fábricas, repito, de proteínas, ¿no? Las vacuolas almacenan material para ser usado como energía, pero no en mis células, porque ¿quién hace esa función en las células nuestras? Almacenar material para ser usado como energía. La mitocondria. Las mitocondrias, ¿ya? Las vacuolas es más para otro tipo, específicamente la célula vegetal. Las plástidas incluyen a las mitocondrias. Ahí están las que a nosotros, en este caso, se encargan de guardar ATP para ser usado como combustible o energía, ¿verdad? Los cloroplastos también, esas no están en nuestras células, sino que están en la célula vegetal. Incluso importante para la fotosíntesis, ¿no? En este caso, estas plástides son las que se encargan del procesamiento de energía, y en el caso de los cloroplastos, como ya mencioné, la fotosíntesis. El citoesqueleto, que en este caso le da a la célula la plasticidad, la flexibilidad y la movilidad de la célula. Ahí tenemos nosotros un esquema de una célula, obviamente que es una célula eucariota, porque ahí podemos encontrar un núcleo verdadero, ¿verdad? Un núcleo verdadero. Y acá está el núcleo, perdón, el núcleo sí. Y en el entorno, hacia la periferia del núcleo, encontramos estas grandes fábricas de proteínas conocidas como retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? De ahí estas azules corresponden a las mitocondrias, ¿verdad? Está recubierto por una membrana llamada la membrana citoplasmática. Está también el aparato de Golgi, entre otras estructuras que componen algo que están suspendidas en el citoplasma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hemos escuchado ese término cuando dice tienes a la flora alterada, por ejemplo cuando está con un cuadro diarreico, ¿no? Pero bueno, voy a recalcar que la flora, conocida también como microbiota, a veces se le llama flora bacteriana, más llamada flora bacteriana porque no todos los organismos son bacterias, a pesar que más del 90% sí son bacterias. El término correcto es flora microbiana o microbiota.
Entonces, la flora es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en todos o diferentes sitios del cuerpo humano y cumplen las siguientes funciones. Vale recalcar que en el momento en que nosotros nacemos, somos colonizados completamente por microorganismos. Esa es la flora. Que lógicamente la flora, en condiciones estables, ¿verdad? Lo que nos proporcionan es cosas positivas, ¿no? Entre ellas, las funciones son: participa en la metabolización de productos alimentarios, proporciona factores esenciales para el crecimiento, protege frente a las infecciones provocadas por gérmenes y estimula la respuesta inmunitaria o inmunológica. Es decir, que la flora es beneficiosa. Ahí hay bacterias, hongos, virus, parásitos, de todo. Por ejemplo, un parásito que forma parte de la flora, la Entamoeba coli. Y hay bacterias que a veces las han escuchado ustedes como patógenas, también forman parte de la flora, como por ejemplo la Escherichia coli, el Estafilococcus, el Streptococcus. El problema está cuando el número de microorganismos aumenta o está en un sitio donde no tiene que estar. Por ejemplo, la Escherichia coli tiene que estar en el intestino grueso. Si por situaciones que después de no podemos conversar llega a otro lado, va a causar graves infecciones urinarias. ¿Ya? Entonces, mientras el tema tiene que estar todo en armonía. Pueden ir al receso.